interfaces MIDI, controladores. Entonces, en esta inicialización del servidor, ya si tenemos una respuesta correcta o positiva, pues podemos nosotros ponernos a generar sonido como tal. Okay. Entonces, bueno, trataré de esta tarde hablar en corto desde el principio de lo más básico de Super Collider para poder avanzar hasta algunas cuestiones más avanzadas como la generación de herramientas, ¿no? El desarrollo de herramientas con este lenguaje tan extenso. Entonces, bueno, tenemos una variable global que es S equivale justamente, antes tenía uno que igualar la S a una clase llamada server, y pues podríamos tener varios servidores externos o internos, en este caso el servidor local. Entonces, hacer S igual a server.local es lo mismo. Ahora podríamos prescindir de esta línea y solamente evaluar la S como una variable global que ya viene en el lenguaje. Entonces, al inicializar nosotros el servidor, hacemos o despertamos de cierta manera, o por decirlo de manera coloquial, el servidor para que nosotros, al escribirle, nos pueda dar o regresar una respuesta auditiva. ¿Okay? Entonces ya está prendido el servidor. Y bueno, vamos a empezar con lo más básico, que son las funciones, ¿no? Como ya sabemos, las funciones son órdenes, de manera muy general, las cuales en Super Collider pues las podemos usar siempre entre llaves. En este caso estoy usando un shortcut porque esto se convierte más bien en un método llamado .play. Si se dan cuenta aquí, lo que sucede es que .play es un método que me va a regresar el resultado de la función, lo cual en otros lenguajes podría ser return o value. Y en este caso, por ser un lenguaje propio de audio, pues la manera semántica es que este método se llame play, ¿no? Que es como el botón que todos conocemos para que algo suene. Y bueno, ya dentro de una función podríamos hacer lo mismo, podríamos nosotros generar operaciones o podríamos generar nosotros sonido, ruido y varias cosas, ¿no? Entonces, para hacer esto, voy a usar como la clase más utilizada, más básica de Super Collider, que es generar una oscilación sinusoidal. ¿Okay? Esto se hace con una clase llamada SinoSC. Y bueno, aquí es donde mucha gente a veces no entiende qué es lo que sucede con Collider, ¿no? Nosotros, para que este oscilador sinusoidal, que equivale como a cualquier oscilador generado por voltaje, sin embargo, de manera digital, funcione o suene, nosotros necesitamos utilizar primordialmente el método .ar. Entonces, este método .ar equivale a audio rate. ¿Y qué es el audio rate? Significa que todos los objetos que estén corriendo con .audio rate van a jalar en la frecuencia de muestreo que tengas con la que tengas configurado tu software, ¿no? En este caso, en Linux, lo que es Jack. Y bueno, dije algo importante, ¿no? Dije el objeto. Entonces, como ya había mencionado, es un lenguaje orientado a objetos. Y bueno, lo que sucede aquí es que algo muy bonito de Super Collider es que todos son objetos, todo es un objeto y todos heredan de una superclase llamada Object. ¿Okay? Entonces hay herencia directa de todos los objetos que construyas o que ya existen de Object. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos un objeto que va a ser un oscilador sinusoidal, que va a usar un método audio rate. En este caso yo manejo 48 kHz de frecuencia de muestreo. Y pues bueno, los parámetros que vamos a pasar en este método, como pueden ver, el IDE oficial tiene un pequeño diccionario que te ayuda a recordar los parámetros de un método, de una función. Entonces, bueno, ¿qué es lo que le vamos a pasar nosotros a un oscilador? Pues no hay nada bajo la manga, ¿no? Es simplemente pasarle las propiedades, o más que las propiedades, digamos, las características del audio, que en general no vamos a encontrar como cosas raras, porque es programación y nada de esto. Simplemente nos va a pedir lo que el sonido tiene, ¿no? Y esto es pues justamente la frecuencia. Por ejemplo, vamos a probar con una frecuencia de 60 Hz, algo grave. La fase la vamos a dejar en 0. De esta manera podríamos tener una fase totalmente cargada hacia el polo positivo, y de esta manera podríamos tener una fase cargada hacia el polo negativo.
Como podrán saber, es muy útil cuando ya empieza a interactuar con otras formas de onda. Y posteriormente tenemos dos parámetros que a veces llegan a confundir a la gente, que son el mul y el add. En este caso, cuando tú estás usando un objeto, el mul, un objeto que genera sonido o ruido, el mul es literalmente la amplitud, ¿no? Nada más que no se llama amp, se llama como multiplication. Y el add realmente no se usa, por eso por default viene como en 0. Y aquí no necesitaría yo declarar este otro argumento o parámetro, sino lo puedo dejar así. Cuando lo vamos a usar es ahorita que estemos modulando, ¿ok? Entonces, bueno, esta es la sintaxis básica, ¿no? Tenemos una función, dentro tenemos un objeto, que es una clase con su método, los parámetros del método, y entonces ya tenemos el método play para la función. Esto podría ser igual a yo escribir value, por ejemplo, ¿ok? O sea, yo podría decir aquí value y me regresaría el mismo valor, sin embargo es mucho mejor usar play. Entonces vamos a ver. Espero que puedan escuchar. Ahorita estamos empezando con una frecuencia muy baja. ¿Ok? Y, por ejemplo, vamos a utilizar el clásico, y que de hecho viene por default, pero es el 440 Hz. Solamente que aquí lo que voy a hacer es manipular la amplitud de manera lineal. Aunque también hay métodos para manejar la amplitud de manera en decibeles. Yo me acomodo mucho en usar valores lineales de 0 a 1, ¿no? Entonces, siendo 1 el máximo de amplitud y 0 el mínimo de amplitud. Entonces vamos a ver, aquí ya podemos generar 440 Hz, eso seguramente sí se escucha en línea, y de esta manera nosotros ya estamos produciendo. No me voy a clavar tanto en esta parte, solo quisiera hacer un par de ejercicios sobre esto para poder entrar de lleno en lo que es ya la construcción de sintetizadores. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer una modulación que es como la síntesis modular, como de las más utilizadas. Entonces, ¿qué es lo que tendría que yo hacer? Es que voy a modular la frecuencia, entonces tendría que sustituir el objeto, tendría que sustituir el parámetro de frecuencia por un objeto. Entonces, en este caso, pues, no sé, vamos a poner, por ejemplo, una onda de pulso, ¿ok? En donde, que si se dan cuenta, se encuentra en el área de frecuencia de esta onda sinusoidal. Ok, entonces vamos a usar baja frecuencia, 4 Hz, es más, vamos a poner 2 Hz, después su siguiente parámetro por default, y después aquí es donde yo les comentaba que mul y add se convierten en los parámetros modulatorios, porque pulse, la onda cuadrada, no es la que va a sonar como tal. La que va a sonar es la onda sinusoidal. Sin embargo, el pulso de manera cuadrada va a controlar esa onda sinusoidal. Entonces, si yo quiero que esa onda sinusoidal oscile entre cierto rango de frecuencias, simplemente utilizo lo que el parámetro era amplitud, que en este caso es mul, y sería mi valor mínimo. Por ejemplo, vamos a ponerlo en 60 y vamos a usar el add ahora sí, por ejemplo, en 600. Entonces vamos a ver qué nos puede regresar esto. ¿Ok? Ahí está oscilando la onda sinusoidal de 60 a 600 Hz, pero en una onda de pulso. Si yo cambiara esta onda de pulso por una triangular, por ejemplo, ¿ok? Un LF3, ¿ok? Nada más tengo que cambiar este parámetro, o sea, y vamos a ver, la modulación va a tener la forma triangular. Positivo o negativo, pero de manera triangular. Lo mismo sería si yo uso sinusoidal aquí mismo, ¿no? Si yo pongo 0.25 Hz, entonces empiezo a controlar esta onda que es la modulada, y esta onda se llamaría modulatoria, ¿ok? Entonces, bueno, esta es la parte más básica. Nada más un ejemplo más en este sentido. Voy a hacer un barrido de frecuencias, de hecho lo voy a hacer con onda triangular, ¿ok? Y me gustaría hacer un barrido de frecuencias porque lo que voy a usar ahorita es una clase llamada xline,
pero voy a usar un método nuevo, bueno, nuevo en este momento, que es KR, ¿no? Que significa Control Rate, y este Control Rate me va a permitir no manipular este objeto en 48.000 Hz de frecuencia de muestreo. Me parece que son 7.700 Hz, por ahí puedo estar equivocado, pero es mucho menos el valor que ocupa un método KR, porque precisamente si no vas a usar un método que genere sonido, sino vas a hacer un control, lo que en una síntesis modular podría ser equivalente a un CB, a un control voltage o algo así. Entonces no necesitaríamos nosotros cargarle tanto la mano a la compu, y de esta manera pues bueno, vamos a tener menos peso sobre el procesador. Entonces vamos a hacer una línea de tiempo en donde vamos a empezar desde 20 Hz, vamos a terminar en 20.000 Hz, y pues le voy a dar una amplitud, una duración de 20 segundos, por ejemplo, y ya, dejo la amplitud como está, ya nada más el LF3 0 en fase, y en amplitud le vamos a dar 0.25. Entonces me voy a callar por unos 20 segundos y vamos a ver cómo controlo yo la frecuencia con un método .kr, ¿okay? Y con un objeto que se llama xline, ¿no? Que es una línea exponencial. Ok, bien, espero que hayan podido escuchar todo eso. Los que están enfrente, pues justamente creo que llega de repente bastante fuerte el sonido. Y bueno, antes de terminar con esta primera parte, lo que voy a hacer es pues presentar un método que se llama .scope. Estas herramientas de visualización de sonido son muy útiles y creo que muy divertidas. Normalmente cuando tú trabajas con audio no se trata todo de tu oído, ¿no? Creo que no se trata de tener el mejor oído del mundo o tener un oído, bienvenido, de tener un oído perfecto, musical, sino se trata también de poder ver, visualizar como el sonido, ¿no? Y poder equilibrar tus mezclas o tus masters justamente viéndolo y escuchándolo. Entonces, bueno, vamos a pasar aquí al servidor, le pasamos justamente acá al server, le pasamos el método. Ok, de hecho creo que no necesitan esto. Okay. Es una superclase que va a regir toda la construcción dinámica de un sintetizador. Entonces, pues empezando, un sintetizador, ¿qué es? ¿No? Un sintetizador como tal puede tener entradas y salidas. ¿Ok? Cualquier módulo de síntesis quizá no tiene un line-in, pero tiene un oscilador y que está generando. Entonces podemos llamar eso entrada. Entonces, el primer parámetro que encontramos para generar nuestro sintetizador va a ser identificarlo, ¿no? Entonces vamos a poner, por ejemplo, aquí MakerLab. Y eso significa que este sintetizador, en toda la construcción o la arquitectura del sintetizador, se va a llamar MakerLab, ¿ok? Esta es una manera ya más de alto nivel de escribir un sintetizador. Obviamente Collider es un lenguaje muy flexible, como les decía, viene de Smalltalk y tiene unas librerías enormes. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer como segundo parámetro de nuestro sintetizador es una función. Como ya hicimos acá arriba, funciones sueltas, lo que vamos a hacer literalmente es pasar esas funciones, pero dentro de un SINDEF, ¿no? Como pueden ver, SINDEF o esta superclase significa o tendería a llamarse la definición de un sintetizador. De esta manera dejamos definido lo que va a ser lo que nosotros querramos. Ok, a este SINDEF, nosotros como cualquier función, en cualquier lenguaje le podemos pasar parámetros o argumentos. Estos, por ejemplo, los podemos definir de esta manera, ¿no? Por ejemplo, X, Y, por decir algo. Y como buen lenguaje de programación y flexible, pues tenemos muchos shortcuts, lo que nos permite, por ejemplo, lo mismo es lo que escribí ARG, nada más que tienes que romper línea para determinar que ya terminaron los argumentos, o poner pipes, y aquí dentro de estos pipes, pues tú puedes ya darte aquí con todas con todos los parámetros que tú quieras. ¿Y para qué sirven estos parámetros? Pues son justamente los parámetros que nos van a permitir acceder a la función del sintetizador, ¿no? Para que no sea pues, literalmente estático, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué sería esto? Normalmente declaramos
por orden algunas variables que de momento, como solo quiero generar sonido, no me estoy planteando una problemática como tal. Vamos a hacer la variable de señal y la variable envelope. Ok, entonces ya tengo que declarar estas variables. Estas variables, en este caso, vamos a declarar primero lo que sería señal, y para que no se confundan, por ejemplo, vamos a poner lo mismo que tenemos aquí, un copy-paste hacia lo que va a ser la señal del primer sintetizador que vamos a construir ahorita. ¿Ok? Esto significa que entonces señal va a ser un oscilador sinusoidal modulado por una onda sinusoidal también. ¿Ok? En este caso, emp voy a declararlo más adelante, pero ya digamos, para hacerlo en corto, este primer sintetizador, lo que voy a hacer es declarar ya mi salida. Ya tenemos nuestro input. Nuestro input son estos argumentos con nuestra señal. Esto es lo que va a generar sonido y lo que nos va a permitir acceder a la función del sintetizador. Y posteriormente vamos a usar una clase llamada out, la cual obviamente al manejar audio tenemos que usar este ya conocido método .ar, y bueno, sus métodos son justamente el bus de salida. Esto significa por qué canal va a salir. Entonces, si nosotros podríamos poner 0 y automáticamente lo va a mandar al canal 0 y al 1 de salida, lo que normalmente tenemos en una interfaz de audio integrada o casera, que son dos salidas. Entonces tenemos el array de salida 0 y 1, aunque también podría declarar un array 0,1, ¿no? En este caso lo dejaré así, es una buena práctica. Y después necesitamos se llama channels array, que es el segundo argumento del out. Y en este caso, pues el array de canales de salida o de señales justamente va a ser nuestra variable señal. ¿Okay? Entonces en este punto yo ya tengo construido un sintetizador. A ver, voy a bajar esto para que no se corte ahí. ¿Okay? Y en este punto, si yo declaro esto, ya tenemos una respuesta positiva del servidor, en donde me dice asynth. ¿Okay? Entonces, si yo hubiera, por ejemplo, puesto mal esto, le quito una n y escribo mal y declaro, justamente el servidor me va a decir que tengo un error. Justamente a veces tiene un buen debugger, no siempre, pero normalmente en estas cuestiones de SYNDEF sí tiene un buen debugger. Entonces me ayuda a saber más o menos qué es lo que estoy haciendo mal. Posteriormente ya tengo un SYNDEF, y esto significa que ya tengo en la memoria, en el árbol de nodos, un SYNDEF que se llama MakerLab. ¿Cómo puedo yo jalar ese sinte? Entonces, bueno, esto lo voy a jalar con una clase que se llama synth, y simple y sencillamente tengo que pasarle yo el nombre de mi sintetizador, que es synth. Le paso, estos se llaman keys, estos que ven aquí se llaman keys, y pueden ser escritos tanto como un backslash o entre comillas simples, ¿no? Es lo mismo. Yo de hecho lo voy a poner aquí en comillas simples, se llama key, y lo voy a poner aquí con backslash y debe de funcionar. ¿Okay? Entonces, bueno, al yo decir synth MakerLab y evaluar esta línea, yo ya puedo tener lo que se está ejecutando en la variable señal, lo cual está pasando por la salida audio rate, salida 0 y 1, 0 y 1, y pues mi señal, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, de esa manera podemos nosotros no estar apagando el servidor. Podríamos, por ejemplo, vamos a decirle que la modulatoria sea X. ¿Ok? Entonces ya tenemos un parámetro declarado que se llama X. Vamos a ponerle 1 de default, o por defecto, a los dos le ponemos 1. Declaro de nuevo mi sinte. Y, por ejemplo, yo aquí en mi clase synth, que también es una superclase, yo tengo un parámetro que se llama args, que puedo meter yo un array de argumentos. Como está hablando en plural, significa que yo con corchetes puedo meter aquí la cantidad de parámetros que quiera. En este caso tenemos X, le pasamos X de esta manera, como si fuera un key, y pasamos el valor de X, por ejemplo 4. Entonces tenemos que X es 1, vamos a tocarlo primero
para que se escuche cómo está por default. Es cada segundo. Y si yo le paso el argumento X en 4, ya tengo un cambio, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo aquí estoy accediendo por este argumento de la superclase synth, del synth makelab, estoy accediendo por este parámetro, y bueno, todos los que ya saben programar es exactamente lo mismo que pasa con JavaScript o Java, y cuando tú generas tus funciones, tus clases, y puedes generar argumentos o métodos, y acceder a ellos, ¿no? Entonces, de esta manera ya podríamos tener como algo un poquito más elaborado, ¿no? Por ejemplo, podría estarle pasando yo aquí parámetros sin apagar el server, por ejemplo, 4, luego 2, bueno, ahí se me están juntando. ¿Por qué se están juntando? Se están juntando porque el oscilador continúa corriendo. Esto es, se generan dos instancias de ese SYNDEF y están corriendo juntas, pero no significa que se va a callar. ¿Esto por qué? Porque para yo callarlos, yo ya tenía aquí una variable llamada envelope, env, que es un término propio de los sintetizadores, que es la envolvente acústica, ¿no? La envolvente acústica la podemos definir como la forma del sonido. Esto es, como cualquier empaque, la comida viene en empaques, o las cosas que uno compra vienen en empaques, en envoltorios. Nosotros, digamos, fonéticamente, cada letra viene con un envoltorio distinto, con distintas características. Ahora, lo que tenemos que hacer es simplemente añadir una envelope y le declaramos que nuestra variable env va a ser igual a un envgen, que es un generador de... Hay muchos envelopes y tipos, maneras de escribirlo, pero uno bastante rápido es envgen, que va a manejar audio rate. Y aquí vamos a poner justamente dentro de los argumentos de envelope qué tipo de envelope va a ser, ¿no? Entonces ya declaramos un envelope percusiva, la cual equivale a una envelope o un envolvente AR, ¿no? Que es attack, release, ¿ok? Que es la percusiva, es como un aplauso que nada más tiene ataque y release, ¿no? Es muy rápido. Entonces vamos a hacer la percusiva. Posteriormente tenemos el gate, le vamos a pasar 1. Si nosotros pasamos 0, no genera el impulso. El gate en este caso necesita un valor positivo, ¿ok? Y posteriormente nos podemos brincar hasta el argumento doneAction, que es justamente el que va a evitar que se nos empalmen los osciladores. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar aquí pongo la opción número 2 de doneAction, que significa que cuando termine de sonar el sonido percusivo, lo quite le quite la instancia del servidor, ¿ok? Entonces, de esa manera, justo el servidor no se va a empezar a llenar de la memoria del servidor no se va a empezar a llenar, sino la va a empezar a quitar. Entonces, aquí yo dejé la envolvente percusiva con un valor por defecto. Sin embargo, le vamos a pasar, por ejemplo, 0.01 de ataque, y en release vamos a dejarlo en 1 segundo, por ejemplo, ¿ok? Entonces, simplemente declaramos esto. Aquí tenemos, no había rotolina. Ok, ya tenemos una respuesta positiva y vamos a ver qué pasa. Ok, entonces ya nada más funciona 1 segundo, 1.01 segundos, porque es el tiempo que lleva el ataque. Por ejemplo, si yo pongo 1 segundo de ataque y 1 segundo de release, no, pero, ok. ¿Ok? Bien. No estoy multiplicando justamente la señal por el envelope. ¿Ok? Esos detalles. Ok, entonces declaro de nuevo mi sinte, y si se fijan puedo estar declarando el sinte sin apagar el server ni nada, ¿no? Ok, y veamos. Ok, el ataque es de 1 segundo. El ataque lo podemos definir como en un envoltorio de sonido como del mínimo el tiempo que lleva del mínimo al máximo de amplitud, como un aplauso, que es inmediato. O en este caso, como tiene 1 segundo, va a tardar 1 segundo de ir de su mínimo de amplitud al máximo. Y cuando llega al máximo, el release es lo contrario. Va a ir del máximo de amplitud al mínimo de amplitud. ¿Ok? Por ejemplo acá. ¿Ok? Entonces, de esta manera ya podría declararlo así.
que está muy sencillo nuestro sintetizador hasta este punto, pero bueno, lo que quiero justamente es explicar las cuestiones básicas de cómo construir un sintetizador. Nosotros podríamos empezar a hacer cuestiones como mucho más complejas, como por ejemplo, vamos a duplicar todo esto. Ok, lo duplicamos. Este le vamos a llamar MakerLab 2. Okay. Y en vez de tener este timbre, vamos a cambiarlo, por ejemplo, a 12,000, pues ahí que suene bien atascado. Entonces, ok. ¿Por qué lo hice así? Porque cuando estás modulando, en este caso, tengo 2 Hz de modulación, o sea, este pulso va a oscilar 2 Hz. Es la modulatoria. Esta es la que suena, es la modular, le digo el carrier, digamos, este es el carrier, esta es la moduladora. Y estos valores Muliad, que son modulatorios en este caso, es un rango que va como mínimo a máximo. También podría invertirlo, sin embargo aquí, por eso empecé 1200 a 1200. Quizá quedó muy atascado, pero pues vamos a irnos como 8000. ¿Ok? Ya tenemos otro sinte diferente, pero bueno, vamos a ver rápidamente cómo secuenciar esto, ¿no? Hay varias maneras de secuenciar en Collider, repito, no me va a dar tiempo de hablar de todas las posibilidades, sin embargo, explorando, ya creo que van a encontrar muchas otras maneras como p-bines, en este caso yo voy a usar, bueno, NDEFs, y en este caso yo voy a usar uno que me gusta mucho que se llaman TDEFs, ¿no? Que son Task Definitions. Entonces tú ya tienes la definición de un sintetizador y la vamos a incorporar en la definición de una tarea para que ésta se esté repitiendo y repitiendo, ¿no? Entonces es lo mismo, si se dan cuenta, yo nada más voy a encerrar este TDEF, lo voy a encapsular en estos paréntesis para poder evaluarlos todos juntos. Posteriormente TDEF como tal tiene sus propios argumentos, los cuales son muy similares al SINDEF. Tenemos TDEF, por ejemplo, bueno, este se va a llamar OMHE, y lo mismo, tenemos nuestra función, ¿no? ¿Qué es lo que va a responder cuando nosotros lo mandemos a llamar? Entonces, bueno, de entrada lo que quiero es que se haga un loop, que se esté repitiendo esto que estoy tocando allá en MakerLab 2, por ejemplo. Entonces, lo que tengo que hacer, obviamente hay muchos shortcuts, en este caso podría usar yo que se llama loop, o podría usar lo mismo, es homólogo, que es un inf.do. Eso significa que infinitamente va a hacer esto que está aquí. Ok, lo voy a dejar ahorita como inf.do nada más en pro del old school. Y bueno, ¿qué es lo que se va a generar infinitamente? Pues lo único que tendríamos que hacer nosotros es llamar a synth, ¿no? Te mandamos a llamar a synth. Es más, vamos a hacer copy-paste o duplicar esta línea, ¿no? Bien. Ok. Perfecto, bien. Ok, y ya tenemos, se rompió la línea, pero simplemente, o sea, no está rota, simplemente no cabe. Va a ser un poco más pequeño. Ahí está. Eso confunde a veces un poco cuando se rompe la sintaxis. Y posteriormente, este valor de un stream o de un loop en Super Collider va a llevar un punto wait, o sea, ¿qué tiempo se va a esperar en volver a ejecutar esa misma función? Esta función me refiero al inf.do. Entonces vamos a pasarle el 1 cada segundo, punto wait, y eso significa que el TDEF va a generar un loop, aquí está, y este loop va a correr primero el synth MakerLab 2 con sus parámetros random, y cada segundo se va a esperar para volver a ejecutarlo. Entonces, si yo lo ejecuto y todo sale bien, me va a decir que ya tengo un TDEF llamado MHE, y los TDEFs, si se mandan a llamar de manera similar al synth, esto es nada más mandando a llamar OMHE, pero sí necesitan el método .play. Entonces le voy a bajar tantito porque está medio castroso. ¿Okay? Y ya de esta manera muy rápida, en el task definition o el TDEF, nos está permitiendo meter un stream dentro que nos permite
estar repitiendo infinitamente, pueden ser 10 veces. Tenemos métodos yield por si quieres estar haciendo cuestiones como mucho más complejas de secuencias. Y bueno, por ejemplo, lo que repito, en este caso yo ya no tengo que apagar el server como al principio. Yo nada más, por ejemplo, le digo, no, quiero 0.5. Evalúo, ¿no? Y ya, no, que más rápido. Ok. Entonces, por ejemplo, le voy a bajar tantito para seguir hablando. Y lo que voy a hacer es en el SynDev MakerLab 2, voy a meter, por ejemplo, no necesito incluso declarar otra variable, eso también no está de más explicarlo, pero en Collider tenemos este tipo de polimorfismo en el cual podemos hacer que una variable sea ella misma la cantidad de veces que ustedes quieran. Vamos a comprobarlo acá. Vamos a decir que señal entonces va a ser igual a freeverb, le voy a poner un reverb, un freeverb, que es audio rate y que tiene una señal de entrada. Aquí es donde viene lo curioso, a veces cuando vas empezando a programar cuesta un poco de trabajo entender esto, pero aquí se vuelve a presentar ella misma, esa misma variable, ¿no? Señal es un valor que se está autodeclarando y reutilizando ella mismo en ese valor, ¿ok? Entonces vamos a poner que el room es... lo que estoy haciendo aquí es incorporar un objeto de reverberación que se llama freeverb. Tenemos freeverb, freeverb 2 y gverb, el famosísimo gverb. Y entonces, bueno, tenemos el mix, perdón, que es la cantidad de efecto a la mitad. El room vamos a hacerlo como bastante ecoso. Y después tenemos como el brillo, ¿no? El brillo de esa reverberación. Y en esta manera tendría que entrar automáticamente. Vamos a ponerlo más atascado. Creo que no me está haciendo caso. Si estoy mandando a llamar a MakerLab 2, vamos a ver. Estoy a 120. 800. 200. Sí está, nada más que le voy a poner más room. ¿Okay? Y de esta manera, si se dan cuenta, ya no necesito apagar el server. Se empieza a volver dinámico y el servidor puede estar corriendo con la cantidad de syndefs que quieras y secuencias o task definitions que uno quiera sin ningún problema. Entonces vamos a atascarlo más. Y hay más maneras en las que nosotros podemos pasarle valores. Creo que me voy a aventar ahorita a enseñar una de ellas. Entonces vamos a dejar ahorita de lado un poquito esto que estábamos nosotros haciendo y vamos a decir que entonces los parámetros que le vamos a pasar nosotros ¿cómo se llama? Al SynDev desde la secuencia, o sea, desde el TDEV al SynDev, se los vamos a pasar por un stream. Esto es justamente no como estamos viendo aquí, un rrand, ¿no? Que es como muy random. Entonces vamos a poner secuencias, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer aquí? Es justamente declarando una variable que puede ser secuencia, por ejemplo, y después vamos a pasar un pdef, ¿ok? Y este pdef, no, perdón, este es un psec, ¿ok? Y este psec, que es un stream de secuencia, me va a pedir justamente un array de lo que va a secuenciar, de los valores a secuenciar, y cuántas veces, en este caso infinito, y vamos a decir, ok, como estamos hablando solamente de frecuencias, vamos a pasar, por ejemplo, 60, 120, 340, 489, 1256, etcétera, ¿no? Sin embargo, para que ya jale esto, necesitamos ponerle un método .stream. Stream, ok, .stream. Okay. Y vamos a ver, meter justamente que X
sea sec.next. Este punto next es justamente lo que hace que el valor vaya iterando entre el array que ya declaramos por acá. Ok, ahí sí ya lo pagué. Okay. Okay. Es punto string. Segundo, aquí se me fue el, ¿cómo se llama este método? Punto stream. De hecho, vamos a ver. Ok, aquí, Gasbox 6. Bueno, esto pasa normalmente, son tantos métodos que a veces uno la llega, es as stream, claro. Ok, eso significa que lo tenemos que pasar como un stream de datos. Ok. Bien, entonces ya tenemos declarado de nuevo todo y ahora sí le damos play. Ok, entonces ya lo que estamos haciendo ahorita es ya no pasar nada más los valores, sino los está, en este caso, secuenciando. Es este array el que estamos secuenciando. Si nosotros multiplicamos, por ejemplo, esto por 2, va a duplicar los valores. Dejemos eso de momento. Vamos a ver qué pasa. Ok, aquí vamos a tratar de pasarle valores de nota, ¿no? Aquí lo que vamos a pasar es una variable. Entonces pasar una variable que sean las notas. Es igual a buscar .degrees. Y después de los degrees vamos a pasarle las notas acá. Notas. Aquí lo que vamos a sumar es la octava, ¿no? En MIDI, y aquí vamos a declarar que las notas sean MIDI. Lo que hacíamos era pues explorar el lenguaje. No había un boom como ahora existe de light coding y el programar sonido, y nuestras sesiones de light coding eran 9 minutos, uno por uno, y a ver qué le salía, ¿no? Sin embargo, había una regla, era empezar desde cero. Muchas veces, como pudieron ver ahorita, como estaba, que ahorita incluso tuve algunos problemas, que seguro es algún pequeño detalle que de momento pues prefiero ya mejor a lo que sigue en vez de ponerme a construir algo, pero que este tipo de programación te permite generar cosas estructuradas. Tú quieres hacer una obra para un museo, quieres hacer un robot que toque música hasta que se queme el chip de la computadora, lo puedes hacer en tu casa sin problema, ¿no? Es como el hip hop, si las quieres escribir, pues te puedes pasar así escribiendo, pero si vas a freestylear, pues entonces Super Collider te permite justamente un entorno totalmente distinto, incluso se escribe de manera distinta, tiene una sintaxis distinta, que esto se llama proxy space. Es muy interesante, como van a ver, y con este método que en aquel momento explorábamos, pues nos permitía generar en tiempo real pues sintetizadores que no son sindefs. Justamente, de hecho, no se debe de usar los dos ambientes al mismo tiempo. Si tú vas a construir algo, lo haces con sindefs o con otras estructuras superclases. Pero si quieres hacer light coding rápido,
Si quieres estar tú haciendo de manera artística, improvisar algo, digamos, como jazz, o sea, no me refiero al resultado jazzero, me refiero como improvisar, ¿no? Entonces, normalmente te convendría hacerlo con proxy space. Entonces, si se dan cuenta, yo cuando declare esta variable P a superclase llamada proxy space, literalmente cambia todo el ambiente del software. Aquí ya me regreso que estoy manejando un proxy space. Y no debería yo de entonces estar utilizando Sindevs junto con proxy space, porque no hay como que mucho daño, pero sí puede llegar a crashear por la manera en la arquitectura o la manera en la que manejan el servidor o los nodos. En este caso, los proxy space, vamos a llamarle que todos los objetos que generemos van a ser proxies, y se genera un árbol de proxies de nodos, los cuales pueden ser, a diferencia del método, digamos, convencional de construcción aquí, que las variables tienen que estar declaradas, etcétera. En el ambiente del proxy space no. Entonces, bueno, ya tenemos el proxy space, ya está ahí corriendo. Y por ejemplo, lo que les mencionaba hace rato de que esto era una variable global, ahora no se llama variable global, se llama proxy. Prácticamente son lo mismo, sin embargo el uso es distinto. ¿Por qué? Porque si yo en el ambiente normal declaro out y le digo .play, me va a dar error. Sin embargo, en el ambiente proxy space, cuando yo declare mi variable global o mi proxy out y le dé play, ya me está diciendo que es un proxy, es un nodo proxy que es de audio y que está por el servidor localhost con 2 canales, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, porque el proxy space te permite que tú tengas un objeto sin contenido ahí, y de hecho ya está tocando. O sea, no, obvio no tiene nada, ¿no? Entonces yo tendría que declarar justamente que out es igual a, en este caso voy a poner 0 antes de generar algo. ¿Ok? Entonces, bueno, digamos, yo aquí ya tengo mi estructura de proxy space, puedes hacerla de 1000 maneras. Y entonces, entre mi salida que ya está corriendo y la salida que equivale a 0, yo nada más tengo que empezar a declarar nodos, y esos nodos los voy a poder manipular como yo quiera, y lo mejor es en tiempo real. Esta librería se llama Just-in-Time Library, fue creada por Alberto de Campo y por Julian Rothberg, algo así, no sé pronunciar bien su apellido. Son unas eminencias para mí, y en este caso podría hacer exactamente, vamos a empezar así con lo que ya teníamos, que era estos dos, por ejemplo. No, de hecho nada más vamos a generar este. Okay, y ya, por ejemplo, vamos a poner zen aquí, lo igualamos a una función, esa función va a tener mi señal, y esta señal me da error, déjame ver qué es lo que me da error. Error sin frec, claro, porque tengo una variable que no está declarada, ¿no? Entonces aquí vamos a pasarle ahorita 60 sin problema. No, de hecho este es baja frecuencia, ¿ok? Y ya tenemos una función, ¿no? Ok, ya tenemos esta función, lo único que tenemos que hacer es declarar out, que ya está corriendo, out ya es un nodo corriente, hacen y ya, ¿no? De esta manera, ¿qué es lo que sucede? Que yo no quiero que esto sea una sinusoidal y que más bien esto esté controlada por la de pulso, ya nada más adecuo los argumentos y ahí automáticamente puedo estarlos modificando, ¿no? Por ejemplo, no quiero que este vaya así. Y ya tengo un bombo, o bueno, algo que se asemeja, ¿no? De hecho, la síntesis sonora, sí me gustaría recordarles que es un poquito la imitación de la naturaleza, ¿no? Es tratar de imitar lo que existe. Exacto. Puede ser un corazón, exactamente. Obviamente ahorita es como les decía, es como improvisar. Aquí yo puedo empezar a duplicarlo, copy-pastear y empezar a generar más cosas. Por ejemplo, en 2 Hz, 0.25 Hz, 0.5, pero lo importante aquí es nada más ver cómo el proxy space es muchísimo más plástico y te permite controlar los nodos proxy en diferentes maneras. Ahora, ¿cómo puedo yo empezar a darle a este bombo otros valores? Pues puedo mandar un control que sea justamente una función de control. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? 20 minutos. Ok.
entonces, para pasar a lo siguiente, ¿no? Digo, esta es una plática general, esto yo quiero que se empiecen a incorporar si les interesa el audio. Y bueno, vamos a mandar rápido un demand, que es justamente un flow de control, ¿no? KR, que me va a permitir justamente mandar un trigger, que en este caso es otra clase, que es impulse. Impulse.kr, digamos, normalmente lo que hago aquí es justo declarar una variable que sea tiempo, o bit, o lo que ustedes gusten, la igualamos a 1, y sientes el rush, y después ya vamos a estar utilizando este tiempo aquí y allá, ¿no? Por todos lados. Entonces tenemos el impulse, el reset en 0, y después, ¿se acuerdan que ahorita en el flow hice un psec? Vamos a usar ahora, como es un demand UGen, entonces usamos un dsec, ¿ok? Y es la misma sintaxis, tenemos un array, queremos que, por ejemplo, que pase de 1 a 2 a 4 a 8 bits infinitamente, ¿no? Entonces, evalúo mi control, me regresa un valor positivo, y lo único que tengo que hacer ahora es pasarle. ¿Cuál es la que estaba modulando? Era esta, ¿no? Esta de aquí. Lo único que tendría que hacer es que en el valor modulatorio donde yo quiera, voy a pasar control. Si se fijan aquí, control equivale a, esto es un proxy, y este proxy de control lo voy a pasar aquí. Solamente, nunca olviden declarar que es de control rate KR, que si no puede explotar en amplitud, obviamente. Y bueno, simplemente lo evalúo. Y ya, está pasando de valor, está haciendo un stream de control de 1, 2, 4 u 8, ese es el valor, simplemente es un número, pero como está en el valor modulatorio, va modulando en distintos tiempos, ¿no? Digamos, ese es un ejemplo para pasar valores. Ahora, me gustaría aprovechar para enseñarles una librería que yo estuve programando hace unos años, que es como la que uso para tocar y para otras cosas, que se llama Chaos per Cleave, lo pueden encontrar ahí en mi GitHub, que bueno, en su momento yo lo que pensaba era ¿cómo puedo hacer todavía de manera más rápido generar mis rolas? No soy como el live coder más ágil ni el más rápido. Sin embargo, ¿cómo puedo yo generar mis propios timbres de manera rápida, ¿no? Como un bombo y todo tal? Entonces pues, me puse a programar una librería propia de instrumentos percusivos, bajos y sintetizadores. En este caso, por ejemplo, vamos a poner aquí un synth que sea un nodo, y voy a mostrarles la librería. La librería se llama Chaos per Cleave. Entonces todos estos son los objetos que tiene la librería, y en este caso voy a pasar el Chaos Bus justamente. Y bueno, aquí hay un método que no es audio rate, que está construido dentro de la clase Chaos Bus, que se llama robot, que lo que va a hacer, nos permite es utilizarlo con proxy space, porque proxy space lo que utiliza en vez de envelopes o gates, utiliza impulse, justamente este impulse que estamos usando aquí. Bueno, hay varios UGENs que son de impulso, como DOST, pero en este caso el impulse es un impulso lineal. Entonces, bueno, ya tiene uno incluido este método, en donde vamos a poner, por ejemplo, su ataque. Ahí pueden ver todos los argumentos que tienes para modular el bajo, o en este caso se llama bajo, pero puede ser sintetizador como tal. Vamos a ponerlo en 2 de release, y aquí es donde vamos a pasar la nota. Por ejemplo, ya viene incluido la nota MIDI, ¿no? El valor MIDI de 0 a 127. Entonces, por ejemplo, un Do, que sea un Do 3, vamos a pasarlo en 48, el valor 48, y me voy a saltar hasta el parámetro T. T es el impulse, y aquí le vamos a pasar tiempo. ¿Se acuerdan que tiempo era 1, no? Ok, tiempo era 1, entonces le vamos a pasar tiempo. Evaluamos. Hola, hola, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Se apagó. Creo que se apagó algo. Bueno, voy a continuar. Ok, le estamos pasando tiempo, ya tenemos una función verdadera. Este sí está prendido. Esa es la voz. Pila. Pila, ok. Ok, bueno, yo continuaré.
Entonces, bueno, ya le estoy pasando, ya tengo synth, y ahora este que emula un bombo, pues simplemente le sumo el siguiente nodo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que me está tirando la misma nota todo el tiempo. ¿Qué es lo que haría? Entonces, duplico el control, lo puedo llamar como la nota o algo así. Y a esta nota lo que vamos a hacer es pasarle justamente el array de notas. Esto es 0, 3, 38. Ok, ya regresamos, gracias. Ahí se acabó la pila. Pero bueno, lo que estaba haciendo, por si no escuchaban ahí en la cámara, que yo creo que sí, es simplemente pasarle los valores de nota, que en este caso el sinte me está pasando 48, la nota 48, que es Do3, y lo vamos a cambiar justamente por el control que acabamos de crear ahorita, que era canota.control rate. ¿No? Aquí en Proxy Space siempre recuerden declarar. Entonces ya out vuelve a ser 0 y pues bueno, de esa manera, digamos, ya estaba yo tratando de construir algo, ¿no? No, quizás no lo más genial, está un poco difícil hablar y todo esto y escribirlo, pero bueno, espero hasta este punto me hayan entendido un poco estas dos estructuras que tenemos como grandes estructuras o environments o ambientes que tenemos en Collider. La construcción, digamos, yo lo veo un poco como si construyeras algo estático, un edificio, y el Proxy Space es como si agarraras una obra y la pudieras empezar a manipular mucho más a fondo. Y bueno, en este caso, bueno, me gustaría nada más para terminar mostrarles, bueno, ¿cómo decirlo? Un instrumento que he estado construyendo también estos últimos años. Tengo varias herramientas en realidad. Tengo una herramienta formo parte de un ensamble de computadoras en red. Esto es algo también que no había hablado, que seguro les va a interesar mucho, que es que toda la comunicación entre el SSID y el SSSynth, o sea, el intérprete y el servidor, se hace por medio de OSC. No sé si han escuchado de OSC. Es Open Sound Control. Y Open Sound Control es un protocolo que permite enviar mensajes en red por UDP. Obviamente no TCP, por UDP, no es tan necesario que sea seguro, etcétera. Sin embargo, toda la comunicación local, al servidor local, es por OSC. O sea, cada vez que uno evalúa la línea, el IDE va y le manda un mensaje OSC al servidor. Eso quiere decir que nosotros podemos tener aquí muchos IDEs y conectarnos a un servidor que esté remoto, por ejemplo, y todo lo que se les puede empezar a ocurrir que pueda pasar con el manejo de red, ¿no? Entonces, bueno, yo les contaba que formo parte de un ensamble que se llama LightCodeNet Ensemble, creado por Hernán y Villaseñor hace unos 6 años, 7 años más o menos, en el cual nos hemos dedicado a explorar justo estas posibilidades que tenemos para jugar con sonido colaborativo en tiempo real, ¿no? Entonces nos conectamos prácticamente a una red local y pues bueno, empezamos a jugar con todo eso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Que ya para poderme ir me gustaría que vieran las posibilidades de... perdón, esa anécdota la estaba contando porque tengo también un instrumento que permite hacer SC tweets colaborativos, y entonces es una interfaz gráfica que te permite mandar código a tus compañeros y entre todos ir construyendo un código y al final postearlo en Twitter, ¿no? Obviamente aquí no lo voy a usar porque necesitaríamos todos tenerlo, pero pues más adelante espero también está ahí en GitHub. Y bueno, dentro de las varias herramientas que he podido construir en mi procrastinación, no es cierto, pero de los varios que he podido construir, o estas varias problemáticas, se llama Chaosbox. Entonces nada más la voy a mostrar un poco y ya tengo abiertos los archivos para poderles explicar un poquito cómo construir una clase, ¿no? Quizá esa cuestión ya es más avanzada, pero bueno,
rápidamente, lo que es la CauseBox es una interfaz que me permite secuenciar. Bueno, aquí voy a reiniciar el servidor. ¿Por qué? Porque estábamos en el ambiente de Proxy Space y en el ambiente de Proxy Space ya no va a generar algunos conflictos. Entonces, bueno, de nuevo declaramos CauseBox como una instancia, en este caso es C. Después vamos a decirle que C jale un ambiente que es el environment de la CauseBox. Si tú jalas CauseBox, difícilmente, bueno, sí puedes interactuar con otras cosas, obviamente, pero CauseBox sí es demandante para el servidor. O sea, sí ya es una aplicación que permite justamente no lo escribí bien. Vamos de nuevo. Ok, environment. Ok, perfecto. Ok, ahí está, ya tenemos respuesta del servidor. Prueba de sonido. Eso es muy importante porque luego llegas a tocar sin check, sin soundcheck ni nada. Entonces te conectas, ya que escuchas el ruido blanco, ya dices, ya estoy sonando, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un pequeño secuenciador. Voy a señalar rápidamente la ruta. Estos secuenciadores, tenemos los canales de instrumentos. Estos instrumentos son la Chaos Percliffe. No hay audios en este sentido, solamente jala las clases de la librería de percusión. Tenemos un analizador de frecuencia, algunos parámetros de los instrumentos de cuerdas y esto. Y posteriormente la señal vuelve a correr de aquel lado, que es tenemos un granulador, los tres tipos básicos de filtro, pitch, delay, reverb y un masterizador. Entonces la ruta va a ser siempre de este lado hacia acá, ¿no? Es importante porque el servidor maneja algo llamado orden de ejecución. Como ya sabrán, pues creo que ahora ya hay otros servers más chingones, pero todos los servers pues leen de arriba abajo el código, ¿no? Entonces, de cierta manera Collider hace lo mismo. Entonces tú, si de repente quieres meter un efecto antes, ya no vas a poder. Se puede con ciertos métodos para ponerlo en el lugar del árbol de nodos que quieras, pero lo hace más complejo, ¿no? Entonces, en el orden de ejecución vamos a ir de este lado de efectos hacia el máster, y el masterizador es muy importante porque es muy importante, porque puedes llegar a volar el audio. O sea, si estás tocando y llegas y haces algo mal, en un live coding puedes llegar a volar los sistemas sonoros, porque pues es demasiado. Aparte ya en la fiesta pues uno le va subiendo y entonces aquí tenemos limitador y compresor y todo esto. Entonces, bueno, rápidamente voy a tratar de ser ya más rápido en esta parte. Es que, pues bueno, así como ven, todo empezó como una interfaz gráfica para poderle picar a los botoncitos. Sin embargo, se ha ido convirtiendo también en una pequeñísima API que nos va a permitir que, por ejemplo, en vez de apretar el botón play que está aquí abajo, pues nosotros simplemente le demos su método play. A mí me gusta mucho debuguear, me gusta mucho que me regrese lo que yo quiero saber, ¿no? Entonces allá me dice incluso start algorithm. Se supone que es una máquina para hacer algo rave, y ya podemos ver el secuenciador jalando, ¿no? Ya no necesitamos presionar los botones, lo cual ya lo convierte también en una máquina para live codear. Vamos a cambiar los BPMs por algo un poquito más como 134. Ok, 134 BPMs. Como pueden ver, aquí está 115. Declaramos y ahora ya tenemos 134 BPMs, entonces ya va más rápido, ¿okay? Entonces, ¿cómo podemos nosotros empezar a sonar? Pues simplemente podemos usar un checkbox aquí, un checkbox acá, y ya podemos tener los valores por defecto, ¿no? de lo que es el secuenciador. Pero bueno, aquí lo que hice fue digamos que CauseBox se convierte como una superclase, y hice una clase llamada CauseGear, que en este caso pues vamos a llamarle K, por ejemplo, que es la clase CauseGear. Esto sí va a levantar una nueva instancia. Esta es una instancia global en la cual C siempre va a ser la CauseBox, y K va a poder ser varios bombos, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tenemos que K es una nueva instancia del CauseGear. Luego declaramos que K sea uno de los objetos de CauseGear, que es un kick. Por ejemplo, ahí tenemos kick y kick 2, y son los que tenemos aquí, kick y kick 2, ¿no? O sea, los instrumentos están relacionados, no hay nada como fuera ahí de nada, ¿no? Entonces aquí tenemos los valores que veíamos en la librería. Primero, por dónde va a salir, digamos el canal 50, y vamos a dejarlo así por default. Y después a la CauseBox
o sea, a C, le pasamos un set steps. ¿Ok? Este set steps me va a permitir pasarle por el canal que yo quiera, que en este caso va a ser kick. Aquí todavía necesito algo más de desarrollo para hacerlo más dinámico. Y después vamos a pasar el array por donde quiero que yo pase. Digo, acostumbrados ya a la música, a un secuenciador mínimo, cuando hablamos de un secuenciador de 2 compases de 4 cuartos en 16avos, estamos hablando que tenemos 32 steps, ¿no? Entonces aquí literalmente puedo poner 32, bueno, en realidad es 31 porque como sabrán en sistemas computacionales o arrays siempre vamos a contar desde 0 exactamente, entonces 31 se convierte en el step 32, lo cual eso lo hace un poco luego raro para los músicos, ¿no? Es como, pero también si fuera al revés lo haría raro para los programadores. Entonces me gusta más mantenerlo como un poquito como programático. Entonces en este caso yo le puedo pasar 0 y lo que sí voy a hacer es darle como más amplitud. AMP1 va a ser 1, AMP2 va a ser 0.78, por ejemplo. Ok. Y ya no importa, yo ya tengo mi instancia acá, la vuelvo a declarar, declaro set steps en 0, y ahora el primero tiene que sonar más fuerte. O bueno, en este caso le bajé, vamos a ponerlo 1 y 1. Y de hecho, vamos a ver el ataque, 0.01, y el release vamos a ponerlo en 1 segundo. ¿Ok? Entonces, claro, lo vuelvo a poner, y ahora tiene que sonar más largo. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí yo hice la mitad, todo lo que es percusivo, hi-hats, snares y kicks, como instancias propias. Entonces yo ya nada más, por ejemplo, le voy a decir, ok, duplico esta línea y en vez de pasarlo por el 50 lo voy a pasar por el 64. ¿Qué tal que lo paso por el granulador? Y en vez de pasarlo solo en el 0, en vez de pasarlo en el 0, lo vamos a pasar, por ejemplo, digo, aquí yo ya podría empezar a ponerlos manualmente, o vamos a pasarlo por el 4, el 10, el 12, 16, el 20, el 24, por varios más, ¿no? Entonces ya lo paso, obviamente no me ha dado error, y ya los podemos ver aquí. Sin embargo, no suenan porque están pasando por el granulador. Ahora, ¿ok? Ahora, rápidamente yo lo que hago es literalmente duplicar, y ahora vamos a hacer que T y T sean una tarola, por ejemplo. Snare. Ok. Ahora vamos a igual lo mismo, el snare que va a salir por el canal 50, T es igual a snare, a Chaos Gear, T es un snare, y aquí vamos a pasarle nada más por snare en los canales, digo en los steps, que ya esos ya es como que ya uno medio se lo sabe, que es el 8 y el 26. Vamos a ver si es cierto. Y si no, lo puedes corregir de manera rápida. No. Digo, estoy siendo un poco más lento por estar hablando, pero en teoría te puedes empezar a clavar. Entonces, 26, 28. Incluso yo aquí le podría pasar otro parámetro para que borre los anteriores. Por ejemplo, si le pongo true, ya nada más borra todo lo que estaba antes y pone los nuevos. Si queda en false, simplemente los sigue poniendo y poniendo y poniendo, ¿no? Ok, entonces, rápidamente vamos a dar un C a Chaos Box, el set steps, y lo vamos a pasar por el canal de los hi-hats en todos. Eso es por default. Entonces, ¿cuál era la intención? Era que, como todas las partes percusivas las puedes reinstanciar y quedan en la memoria, tú puedes hacer que un bombo tenga más amplitud que el otro, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos un bombo que está saliendo por el granulador. ¿Qué pasa si el granulador lo pasamos por el delay? Que es normalmente algo muy común. Y entonces ¿qué
¿qué es lo que está sucediendo? Que todos los bombos que quedaron en el canal 64, que se están yendo a ya el granulador nada más lo estoy pasando al delay y del delay ya se está yendo al máster. No suena todavía nada tan impresionante, pero podríamos nosotros automatizar desde aquí, ¿okay? Ya con valores predeterminados, o digo aquí sí luego me tardo un poquito más, pero es C. Tenemos dos, tenemos uno que es FX y tenemos otro que es AutoFX. Entonces, AutoFX lo que me permite es acceder a los efectos. Por ejemplo, en este caso vamos a decirle delay. Después true, para que sea que sí, que esté corriendo automatizado. La velocidad es normal. Y el array de valores que nosotros queremos pasarle, ¿no? En este caso, por ejemplo, que se vaya 0.02, 0.04, 0.08, 0.1. Y los valores que serían del feedback, que vamos a dejarlo como está. El feed está en 0.1, entonces acá le pasamos 0.1. En este momento, sigue automatizando. Lo único que hice fue cambiar los valores por los que va a correr el primer valor, que es los tiempos de delay, ¿no? Si yo lo pongo fast, ahora ya corre más rápido. Entonces de esta manera podemos empezar a automatizarlos todos. Nada más déjenme, por ejemplo, si yo quisiera los hi-hats modificarlos, vamos a pasarlos también por el 64, ¿no? Okay. 0.01, 0.05. Vamos a pasarlo por 12.000. De coma 0.5, está bien. Y lo vamos a pasar un poquito más bajo, 0.7. Entonces ya voy a generar una nueva instancia de hi-hats, pero esas, pues digamos, como están pasando por el 64, vamos a ponerlas aquí manualmente. Y las pasé por el 64, y ahora igualitito otro, pero que pase por el 62, me parece, 56, que es el pitch. Okay. Lo declaro para ahorrarme ahorita broncas, lo pongo manualmente. Automatizamos esto. Y voy a hacer otro que sea por el 50 y 0.075, que sea más largo, y AM1 es igual a 1, AM2 igual a 1, ¿okay? Y lo quiero poner solamente en el primero. De esa manera le puedes ir dando dinámica. Ahorita sé que está hecho un cagadero ahí los bombos. Ok. Entonces, bueno, esto se los quería presentar nada más para que vean como las posibilidades de lo que es el Super Collider. Y aunque no es así como lo máximo, creo que tiene mucho que explotar, ¿no? En este caso, solamente... Ok, antes de terminar, me gustaría nada más rápidamente que vieran las clases, ¿no? Por ejemplo, para la banda que también ya es más avanzada, cómo pueden empezar a construirlos, etcétera. Pues simplemente la diferencia es, en vez de hacer un archivo .scd, que es Super Collider Document, y ahí tú guardas tus archivos, tú generas un archivo .sc, que es Super Collider solo, lo pones en una carpeta especial que se llama Extensions.
Posteriormente, nosotros declaramos de esta manera. Es mucho, mucho más sencillo que declararla en Java, por ejemplo, una clase. Entonces tenemos nosotros aquí el objeto y lo que tenemos que hacer es simplemente generar una función en donde ya, obviamente tendremos nosotros ya el mundo de lo que son las variables de clase, las variables de instancia, y en donde justamente lo que ven ustedes, si ustedes vieron lo de .environment, aquí está escrito. Todo esto es lo que hace cuando uno escribe .environment, ¿no? Obviamente tiene cosas dentro. La ChaosBox como tal es una aplicación pues ya mucho más, digamos, evolucionada, en el sentido de que me ha dado muchas horas de diversión. Aquí está. Aquí tenemos ChaosBox. Entonces, todo esto compone la ChaosBox, ¿no? O sea, hay archivitos por acá y hay archivitos por allá. Entonces, bueno, simplemente si están ya más interesados en generar sus propias clases, simplemente en el IDE pongan Control-Shift-D, no, perdón, es Control-D, y hurguen mucho dentro de la documentación, búsquelo en internet. Hay una comunidad enorme en el mundo de Super Collider que les pueden enseñar. En la Universidad de Birmingham hay un mailing list en donde tú te inscribes mandándoles un correo y automáticamente te empiezan a llegar correos de todas las preguntas de todo el mundo, y tú también puedes hacer tus preguntas contestadas por la comunidad. Pues simplemente no le tengan miedo al código, no le tengan miedo a generar, sino yo creo que la mejor manera es simplemente pues pegarle y sin miedo. También si quieren, están interesados en contactarme para poder hablar más sobre código, aquí tenemos, pueden escribir a cualquiera de estas direcciones. Nada más voy a agregar aquí también https://josecaos.xyz, y en cualquiera de estas direcciones pueden ustedes contactarnos. Le quiero agradecer muchísimo al Maker Lab por el espacio, obviamente OMHE, a Héctor, que es un parote, brother que se está rifando todo esto, y pues a Núcleo Roto, que somos un colectivo que ya llevamos bastante tiempo aquí en la Ciudad de México. Descarguen ahí los releases, y pues sin más, pues muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguna biblioteca donde ya vengan samplers de audio, coros? ¿Es tan fácil es encontrarlas? No, bueno, Chaos Perclip es una de ellas. Hay unas, pues yo creo que es más divertido construirlas. Sin embargo, lo que viene a la librería por defecto son puros osciladores, efectos de sonido, secuenciadores y todo esto. Pero librerías como tal no, simplemente hay como add-ons, como Quarks se le llaman, Quarks y plugins, pero ya son como cosas prescritas, un poco como lo que mostré. Sin embargo, esto simplemente es una extensión del lenguaje, pero es mucho mejor hacerlas. Y de audio no, como audio así como de samples, no. Sí puedes controlar samples, es muy padre controlarlos con código, con el código de Collider, pero no conozco otras librerías. Conozco varios amigos ahorita están haciendo sus propias herramientas, pero todavía ninguna creo que ha terminado de cuajar como para que sea oficial. Sin embargo, sería explorar los quarks, depende de las necesidades que tengas. ¿Y de efectos de sonido para películas, efectos especiales? Claro, pues bueno, justamente yo he chambeado de eso con Collider, y es normalmente generar librerías de efectos, pues generando tus sintetizadores y sacándoles jugo, ¿no? Exprimiéndolo y experimentando, y ya sabes, o sea, haces una producción inmensa de horas y de nada más cortas los mejores pedacitos. Entonces sí, a mí me ha tocado, alguna vez me invitaron a hacer una librería para un interactivo de Doritos, por ejemplo, o para algunos amigos que hacen pelis o cosas, videojuegos para mis alumnos donde doy clases de audio y todo esto. Ahí les generamos como soniditos originales, digamos, hechos con síntesis programada. Pero aquí la onda es pues hacerlo, ¿no? O sea, como experimentarlo. Gracias. No, de qué, a ustedes. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Ya. Vamos a tu cosa. Trabado. Rifa.